Hola, bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de la crisis económica para dummies. Dummies son estos personajes que se utilizan para los choques, pero también dummy quiere decir algo así como tontos. Y eso somos hoy día nosotros, porque vamos a tratar de averiguar qué cosa es esto de la crisis económica y cómo nos afecta, porque la verdad es que no entendemos mucho. Nos acompañan tres invitados que, hasta donde tengo entendido, tampoco son economistas, pero sí saben del tema. Jorge Talavera, rector de la Universidad ESAN, es ingeniero electrónico y tiene un MBA y un doctorado en Administración de Negocios en Estados Unidos. Así es. Efectivamente, Jorge, gracias por venir. Jorge, una pregunta así para ubicarnos un poco generacionalmente. ¿Tú has vivido alguna otra crisis económica de la magnitud de la que se está viviendo ahora? Te explico muy rápidamente. Mira, yo creo que toda mi vida he escuchado de crisis. No solamente crisis económica, crisis de salud, crisis del sector de educación, toda la vida en crisis. Crisis de pareja. Exacto. Cuando estudié en Estados Unidos, lo que ellos llamaban una crisis, subir de 4% de inflación a 6% era una crisis terrible. Terrible para los Estados Unidos. Para nosotros, que estábamos acostumbrados a inflaciones de 2, 3 dígitos, inflaciones diarias, eso no era nada. Y lo curioso ahora con lo que se llama la crisis es que la primera vez que para América Latina y probablemente para el Perú, que la crisis no se genera en nuestro país, que no es una crisis que es consecuencia nuestra. Que nosotros tengamos recuerdo en todo caso. Así es. Entonces, esta es la primera vez que los ricos sufren algo y nos la transfieren y nos la van a transferir un poco retrasada. La crisis empieza, primero es una crisis financiera, con los problemas que surgieron en el sector financiero, con las hipotecas que no se pudieron pagar, estoy hablando en términos muy simples. Esa consecuencia de la crisis financiera llevó a una crisis de valores, y para mí eso... De valores económicos estamos hablando. Sí, en la bolsa de valores. Y la siguiente crisis vendría dada probablemente por una crisis en la cadena productiva que afecta a todas las economías, con lo que ha pasado con el petróleo, con lo que ha pasado con China, etcétera, etcétera. Y después lleva a una confrontación de crisis de ideas. Aquellos que pensaban que el sistema debe ser regulado, como los keynesianos tradicionales, y los que piensan que el libre mercado dirige todo. Para mí la última crisis es una crisis de confianza. Ahora, ¿a quién le creo? O sea, yo, ¿a quién le he preguntado para hacer mis inversiones? A gente que está metida en el sector. Y ahora, pues voy a dudar de la asesoría de ellos, ¿no es cierto? Sigo confundido. Voy a presentarles a nuestro siguiente invitado, Juan Segarra Salas. Él es periodista económico y periodista político, es editor de Economía y Negocios del diario El Comercio. Hola. ¿Qué tal, Juan? ¿Podemos definir crisis así para partir de lo más básico de la palabra? Bueno, a ver, ¿cómo definir crisis? Decías hace un rato, la tenemos en toda la vida, en todo, se manifiesta, es una constante. Eso de la armonía plena no existe, ¿no? Ajá. Ahora, O sea, es como una disrupción. y es parte de la vida, digamos, hemos tenido diferentes momentos, pero ¿qué impacto tiene en tu bolsillo? ¿Cuándo llega a ser crisis para ti? Me pueden decir, la bolsa cayó 6 puntos. ¿Qué significa eso? Recoge la bolsa, pues, levántala. No, pero va a ser un tema de agentes económicos, definitivamente, pero ¿qué impacto tiene para mí? Claro, el impacto va a ser posterior. Esto es un efecto dominó. Esto se generó en Estados Unidos, como bien mencionabas, pero de tarde o temprano nos va a llegar. Por ejemplo, nosotros, un país que depende mucho de la cotización de los minerales. Se compra menos en el mundo, van a caer el precio de los minerales, felizmente no se ha ido al piso, y al final todos los que estamos vinculados al negocio de los minerales o van a perder el trabajo. El mismo presidente dijo, van a perder 200.000 puestos, se van a perder 200.000 puestos de trabajo. Se refería, entiendo, al tema de minerales o las exportaciones de textiles. ¿Pero por qué cae el precio? Porque realmente tres señores dicen y especulan que va a caer el precio. Porque compras menos. El mundo compra menos. ¿Y por qué se compra menos? Porque no hay capacidad, porque todo el mundo está, primero, en un tema de confianza. Es psicológico también. Pero también un tema de el dinero se encarece. Estamos todos... Cada uno se cuida. Tú tienes 100, por ejemplo, y en una época expansiva
tú, como no tienes previsión de nada, te gastas los 100. En un momento que te dicen, oye, ten cuidado, que no se sabe si el mes próximo o a fin de año las cosas no se sabe si van a ir bien, de repente ya no sale el programa a fin de año, claro. Entonces te cuidas y en vez de gastar 100, gastas 50. Aguantas. Y entonces, ¿qué se da? También se puede dar una cosa generalizada, que todo el mundo ahorra y también se aguanta el consumo. Es una cosa de equilibristas. El miedo paraliza. Bueno, nuestro siguiente invitado... ¿Ya vas entendiendo algo, Nati, no? Un poco, pero o sea, la economía tiene mucho que ver con la vida. Con las angustias, parece. Qué interesante. Nuestro siguiente invitado es Fernando Echevarría. Es periodista y publicista de la Universidad de Lima. Bueno, por la Universidad de Lima, actualmente editor ejecutivo de la revista América Economía Perú, que es filial de la revista regional de negocios de América Economía. ¿Cómo estás, Fernando? Yo te quería preguntar si, o sea, he visto que se habla como que puede ser la crisis un fenómeno cíclico, ¿no? ¿La puedes explicar entonces en términos históricos? O sea, si esto, digamos, tiende a repetirse cada cierto tiempo, ¿y eso qué significa? Bueno, siempre en economía se dice que todo lo que sube tiene que bajar y que todo lo que baja tiene que subir. En este momento, por ejemplo, ya la bolsa ha subido 50% respecto al año pasado, ¿no? Que cayó casi 100%. Si es cíclico o no, depende mucho de las variables económicas a nivel mundial. Esta vez ha sido Estados Unidos el que ha caído por este tema que está explicando Jorge, el tema de que empieza con las burbujas inmobiliarias y que después derivó en una crisis financiera a nivel mundial. Recuerda que en los 90 hubo una crisis rusa, hubo una crisis asiática. Es una constante de crisis. Lo que pasa es que esta es la más fuerte después de la posguerra, ¿no? Después de 1930. Del Wall Street Crash. Sí. Y es que además implica la caída de Estados Unidos, digamos, económicamente hablando, ¿no? Que no es poca cosa. O sea, una cosa es que caiga Rusia, otra cosa es que caigan los asiáticos. Pero al momento en que cae un país de la talla de Estados Unidos, pues jala al abismo a varios, ¿no? Como Europa y Asia en este momento, que son los más afectados. América Latina como que todavía está resistiendo un poco más la crisis. Vamos a ir a una pausa porque cada vez que explican la crisis dicen cosas como esta crisis que empezó con las burbujas inmobiliarias y todos hacemos pero nadie sabe qué es eso. Vamos a volver para que nos expliques qué cosa es la burbuja inmobiliaria. Volvemos. Para hablar de la crisis, para entenderla, deberíamos ir al origen. Fernando, ¿nos puedes explicar cómo se origina esta crisis, la que vivimos actualmente? Bueno, hay varias teorías. Una de las más aceptadas, digamos, en este mundo de crisis donde todo el mundo dice, o todos los economistas salen a hablar de diferentes cosas, es que en el 2001 Estados Unidos estaba boyante económicamente hablando, al igual que sus bancos, y un poco como que se bajan las trabas para ingresar o acceder a los créditos inmobiliarios. Esto es, si antes te pedían determinados requisitos, digamos 10, ahora te pedían 2, ¿no? Y le comenzaron a prestar a todo el mundo a tasas no tan bajas y a precios un poco desorbitantes, ¿no? Por decirte, mi casa cuesta $200.000, necesito 150.000. Oye, te presto 250.000, hermano. Y la gente los tomaba. Y la gente los tomaba y dejaba esa casa y compraba otra, sí. Y había gente que no tenía condiciones económicas. Suicidas, locos, no les importaba. Pero claro, el consumo, entonces, pues. Ya, ¿y cuál era la garantía del banco? Más respaldado por un seguro. ¿Cuál era la garantía del banco? La casa. La casa en sí. Entonces, cuando esta gente no puede llegar a pagar, y comienzan, digamos, a devolver, bueno, tú me prestas 250, no puedo pagar, toma la casa. Oye, pero te presté 250, pero la casa vale 200, lo siento, la garantía de la casa. Esto le comienza a pasar a miles de personas en Estados Unidos. Y mucha gente se queda sin casa, me imagino. Mucha gente se va, deja la casa. Mucho menos de lo que había dado. Claro, comienzan a entrar en pánico además y las casas ya no vale 250, valía 200, pero como mucha gente deja las casas, los precios se van al suelo. Entonces, un poco esto es lo que desencadena la crisis en Estados Unidos. Además que en plena época, digamos, de bonanza, los bancos de inversión, que son los más grandes, dicen, bueno, ¿dónde puedo invertir? En papeles de deuda de los bancos que habían prestado justamente esto y a los cuales el público en millares deja de pagarles. ¿Pero eso es una inversión? ¿Invertir en deudas? Hay un tema interesante con relación a las hipotecas. Lo que ocurre es que una persona quiere comprar una casa, digamos, valorizada en $200.000, y no tiene la plata, le pide al banco y le paga al banco mensualmente una cantidad. Eso es una hipoteca. El banco no quiere esperar 20 años a que le termine de pagar. Claro.
y se llama titularización de la deuda. Entonces lo que hace es la compacta y se la vende a otra. Compacta quiere decir junta varias deudas. Sí, Hace un paquetito. y se la pasa a otro señor o a otro banco, que dice y le paga una cantidad menor, obviamente. Este otro las vuelve a juntar y así va dando vueltas. Y llega un momento que inclusive la gente del sistema financiero no sabe que realmente tiene. Perdón. Y deriva en lo que se llaman activos tóxicos. Pero ¿por qué un banco invertiría en comprar deudas de gente que no las va a pagar jamás? No, Es que no sabía. No sabía. Todo estaba bollando.